y hermanos sucederán al difunto los otros colaterales de grado más próximo, sean de simple o doble conjunción hasta el sexto grado inclusive. Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que solo son parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre, tendrán derecho a la mitad de la porción de los colaterales de doble conjunción. Esto es, los que a la vez son parientes del difunto por parte de padre y por parte de madre. El colateral o los colaterales de grado más próximo excluirán siempre a los otros. De manera que esa es la forma en que nos aproximamos a este cuarto grado. ¿Cuáles son las reglas conforme a las cuales suceden los colaterales? Primero, tenemos que decir que los colaterales de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano. Así lo señala el inciso primero, como una consecuencia de que el derecho de representación no tiene lugar en la línea colateral. El derecho de representación tiene solamente lugar respecto de la descendencia del hermano y no más allá. No opera, pues, en este orden lo dicho anteriormente. Segundo, los derechos hereditarios de los colaterales no se extienden más allá del sexto grado. El mismo inciso lo dice, hasta el sexto grado inclusive. Los vulgarmente llamados primos en segundo grado son colaterales en sexto grado. Basándose en esta disposición y en otras del Código, el profesor Manuel Somarriba, en la versión de don René Abeliuc, dice: estimamos que el parentesco más lejano en la línea colateral es el sexto grado, ya que más allá de él no hay derechos hereditarios. Tercera situación en este cuarto orden de sucesión de los colaterales. Se hacen distinciones entre los colaterales de doble y de simple conjunción. Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que solo son parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre, tendrán derecho a la mitad de la porción de los colaterales de doble conjunción. Esto es, los que a la vez son parientes del difunto por parte de padre y por parte de madre. Agreguemos entonces que los colaterales por afinidad no son herederos ad intestato. Respecto del 992 hay un problema, dicen, que no tiene mayor trascendencia y que tiene fácil solución. El legislador dice que son herederos ad intestato los colaterales. Cabe entonces preguntarse si cuando el legislador habla de colaterales, se refiere solo al parentesco por consanguinidad o también por afinidad. El problema fue llevado a los tribunales hace ya más de medio siglo. Una persona que era cuñado del difunto pretendió derechos hereditarios en la sucesión ad intestato de este, alegando que el 992, al hablar de colaterales, no distinguía entre parientes por consanguinidad y por afinidad, y en consecuencia se aplicaba a ambas clases de parientes. Una sentencia de julio de 1951 de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que los parentescos en la sucesión intestada son por consanguinidad y no por afinidad. Con eso se acabó el cuento. Quinto orden de sucesión
el fisco es el heredero ad intestato como representante económico del Estado y de la colectividad en general. El 995 dispone que, a falta de todos los herederos ad intestato designados en los artículos precedentes, sucederá el fisco. Cuando no existen otros herederos ad intestato, se habla de herencias vacantes. El fisco concurre entonces en las herencias vacantes. Si alguno de ustedes está en Facebook y se mete en el sitio mío, Manuel Cortés Barrientos, subí una crónica que salió en el diario Las Últimas Noticias, que decía relación con un abogado que había hecho la denuncia de una herencia vacante respecto de una persona, más bien respecto de un sitio. Él vio que había un sitio abandonado y en mérito de eso ubicó cuál era el rol de avalúos. Con el rol de avalúos se metió en impuestos internos a través de internet, con eso obtuvo la inscripción de dominio. Con la inscripción de dominio tuvo el nombre del ciudadano, con el nombre del ciudadano se metió al registro civil, vio que estaba muerto y en definitiva dijo, aquí no hay herederos, hizo la denuncia entonces por herencia vacante. Y efectivamente no tenía herederos y la información del diario era que el fisco, después de hacer los trámites pertinentes, obtener la posesión efectiva, había enajenado el sitio y le había entregado a este abogado que había hecho ese trámite, que no le había salido más de 50, 60 mil pesos en la obtención de la papelería, había obtenido 2.400.000 pesos. Eso es lo que se llama galardón, que es el premio que la ley establece para las personas que denuncian la existencia de herencias vacantes, que son aquellas que efectivamente no tienen herederos, y opera entonces este quinto orden de sucesión. En los órdenes de sucesión, el fisco está representado en la masa hereditaria por el impuesto de herencia que establece a su vez la ley. Nuestra Corte Suprema ha determinado que disputada una herencia entre el fisco y los colaterales, estos deben acreditar su parentesco. Hablan de la revista Derecho y Jurisprudencia, tomo 25, uno debe estar por allá abajo, aquí en la biblioteca. Entonces, esos son los órdenes de sucesión que tenemos establecidos dentro de nuestro orden del derecho positivo, ¿cierto? Dentro de nuestra regulación jurídica propiamente tal. De esos hay que saber lo que corresponde en líneas generales y con ellos nosotros nos vamos a establecer que así como existe una herencia ad intestato, también puede existir una sucesión que sea en parte testada y en parte intestada. El 952 dice que las reglas generales son supletorias de la voluntad del causante, que no llegó a expresarla o se frustró. Las normas contenidas en el testamento, entonces, en tanto se sujeten a derecho, prevalecen. Decimos esto entonces y mencionamos que existen entonces también herencias que pueden ser parte testada y parte intestada. En el testamento, o mejor dicho, el testamento puede llamar a suceder a personas a quienes también la ley llama en la sucesión ad intestato. Por ejemplo, el causante deja dos hermanos, Pedro y Juan, e instituye un legado a favor de Pedro,
por 10 millones de pesos. El acervo líquido asciende a 60 millones de pesos. Si se aplica la regla del 996, debería cumplirse el testamento y pagarse primeramente el legado, y el remanente se distribuiría entre ambos por partes iguales. Eso genera un desequilibrio, y en esas circunstancias entonces se dice que la ley señala que la asignación testamentaria se entiende hecha a cuenta de lo que debe tocar al heredero sucediendo ad intestato. La asignación testamentaria se entiende hecha en pago total o parcial de la asignación legítima. Por consiguiente, la asignación testamentaria no se deduce de la masa de bienes, sino que dividida la herencia, la porción que corresponda al asignatario testamentario se le enterará con la asignación que recibió por testamento. La imputación de lo que recibe por testamento a lo que correspondería ad intestato es sin perjuicio de retener toda la porción testamentaria si excediere la porción ad intestato. Tenemos ahora que entrar a analizar la sucesión testada. Esta sucesión testada que tiene bastante minuciosidad en su regulación y que no necesariamente nosotros vamos a ver con tanta detención. Por consiguiente, nosotros entramos a nuestro cuento del testamento a partir de este instante. Y ustedes recordarán que yo he dicho que hay un artículo del código que yo me sé de memoria, desde chiquitito. Es el artículo 1004, que dice: la facultad de testar es indelegable. Yo me lo aprendí y no se me ha olvidado. La facultad de testar es indelegable. Entonces, ¿qué es lo que es el testamento? Está definido ahí en el código también. El código dice qué es lo que es un testamento. 999, el número cabalístico, pero al revés. El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Por consiguiente, el testamento, una de sus características fundamentales es esa: es esencialmente revocable. Y yo, festinando el cuento de la revocabilidad, decía que cuando los jóvenes estudiantes de derecho quieren impresionar a su pololo o polola, pueden usar el testamento como una manifestación preclara de su ánimo generoso hacia quien pretenden obtener sus beneficios. Porque no cuesta nada que don Sebastián Millao, enamorando a una doncella, le dice: mira, yo te amo tanto que te invito de inmediato, por favor, acompáñame a la notaría Leyton. Voy a otorgar un testamento en que te voy a designar a ti, porque todo mi cariño es para ti, te voy a designar a ti mi heredera universal. Y van a la notaría. Don Sebastián lleva un borrador y le dice: mire, yo quiero otorgar este testamento. Ya, perfecto. Tiene entonces que venir mañana. ¿Cómo lo quiere? Un testamento solemne. Ya, ¿cuánto vale? Pues 50 lucas, 80 lucas, pongamos. Entonces, don Sebastián, que impresiona naturalmente, sin ningún problema. ¿Algún trámite tengo que hacer? Sí, tienen que traer tres testigos.
3 testigos. ¿Y qué calidad tienen que tener esos testigos? Bueno, ahí en el código, en el 1005 sale, pues. Dice que no pueden ser testigos el impúber. ¿Quién es impúber, Catalina Guerrero? El menor de 12 para ¿La las mujer? mujeres, de 14 para los hombres. Ya está. Entonces, el varón que no ha cumplido 14, la mujer que no ha cumplido 12 son impúberes. Esos, mientras son impúberes, no sirven como testigos para un testamento. Tampoco sirve de testigo el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia, que esa es la que decretan los tribunales. El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa, ¿cierto? Si cualquiera de nosotros que fuimos el año pasado al Oriente hubiéramos bebido más cervezas de las correspondientes y hubiéramos salido ebrios, primero habríamos cometido un delito si nos ponemos a manejar, y segundo, no habríamos podido servir de testigos a ninguno, porque estábamos ebrios. Quinto, todo el que no pudiera expresar su voluntad claramente, ese tampoco puede ser testigo. Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para atestar. Tema interesante entonces este de el testamento, quién lo puede otorgar, quién puede servir de testigo, cuál es el concepto del testamento, ¿cierto? Digamos que el testamento es un acto unilateral. Bueno, la doncella recibe de manos de Sebastián copia del testamento y se lo lleva para su casa. Y junto con la fotografía en que está ella con Sebastián sentados en la playa mirando el horizonte, tiene ahí la foto, y al lado también dentro de un plástico, ¡pac!, pincha en la pared el testamento. No solamente me quiere, me expresa su cariño y su adoración, sino que además es totalmente desaprensivo en cuanto a la tenencia de los bienes y me ha regalado a mí toda su fortuna para el caso que él fallezca. No sabe esta pobre niña que ese testamento va a estar ahí mientras dure el cariño y ella acceda a sus favores, porque este malvado Sebastián, en cuanto ella le prive de esos favores, derechamente va a ir a la notaría y va a revocar el testamento, si es que no va antes. Entonces, en esa circunstancia, y después esa misma historia, como le resulta, se la cuenta a cualquiera de ustedes, y ustedes, mujeres que son como un ramillete de flores en primavera, dicen, yo también podría usar esto para conseguir los favores de algún doncel. Y efectivamente, no falta el incauto entre los donceles que la acompañan, y ahora son ustedes las que están haciendo ese testamento, que después lo van a ir a revocar las veces que quieran. Entonces, primer tema de nuestra preocupación es que el testamento, ¿cierto?, es este acto más o menos solemne, así lo llamamos, ¿cierto? Acto más o menos solemne en que una persona dispone de todo o una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Decimos que es un acto unilateral por esencia. Efectivamente, solamente una persona es la que puede otorgarlo. Y es un acto de una sola persona. Y a mayor abundamiento, es un acto que no admite la existencia de mandatario. Por consiguiente, es solamente la persona que lo otorga la que lo lleva a cabo. Es un acto solemne, cuya solemnidad puede ser mayor o menor de acuerdo al tipo de testamento del que estemos hablando, y en esas circunstancias estamos también hablando que el testamento es indelegable. Pero si lo dice el artículo 1004, pues Vivi,
la facultad de testar es indelegable. ¿Se aprendió el artículo? Hay que ponerle 1004 delante. 1004. La facultad de testar es indelegable, Patricia. Artículo 1004. Es mucho más fácil que aprenderse esas definiciones de palabras de uso frecuente en que transmite el profe como que si fuera pastor protestante. Entonces, en esa circunstancia, es indelegable, ¿cierto? Decimos que es indelegable. La 1063 completa la idea diciendo que la elección de un asignatario debe ser propia, no puede depender de un arbitrio ajeno. Vale decir, yo no podría dentro de mi propio testamento establecer que la elección de quién le corresponderá la cuarta de libre disposición se la delego a mi discípulo Emanuel Collado Susarte, porque es indelegable, no puedo yo llevar a cabo ese tipo de acciones. Tampoco puedo, ¿cierto?, hacer aquello que se denomina un testamento mancomunado. Es el testamento un acto propio, personal, indelegable. Decimos que va a tener efecto, pleno efecto después de los días del testador. Cuando el testador muera, va recién a tener efecto ese testamento. Porque recuerden ustedes que, de acuerdo a lo que ustedes aprendieron cuando estudiaron el acto jurídico, el artículo 1463 establecía que hay objeto ilícito en los pactos de sucesión futura. Y si yo, a través de un acto, estoy haciendo una forma de entrega de mis bienes, pactándolo con otra persona viva, ese es un acto nulo de nulidad absoluta. De manera entonces que tenemos que considerar ese hecho también formando parte de nuestras características. Y además agregar que las disposiciones testamentarias, vuelvo a lo que dijimos recién, son esencialmente revocables, ¿cierto? Todas las declaraciones contenidas en el testamento son revocables. Eventualmente hay alguna declaración que yo pudiera haber formulado que pudiera no ser revocable. Fíjense ustedes, ocurre que en el testamento, primero el testamento puede otorgarlo tanto el varón como la mujer que llegan a la pubertad. Hasta los 13 años, 11 meses, 30 días, yo no puedo servir de testigo en un testamento. Pero cuando cumplí 14 años, ese mismo día yo puedo hacer testamento. Vale decir, el menor adulto puede otorgar testamento válidamente. También la mujer cuando cumple los 12 años. Y entre las declaraciones que pueden formular las personas en el testamento está el reconocimiento de hijos. De manera que este varón de 14 años o esta niña de 13 años, de 12 años, podrían reconocer hijos. Y esa declaración que hacen dentro del testamento, reconociendo un hijo, esa no admite revocación. Yo puedo revocar el instrumento, pero la declaración va a seguir vigente. La revocabilidad, entonces, no comprende las declaraciones de voluntad que inciden en el reconocimiento de hijos. Pero hay otras declaraciones de voluntad que se pueden hacer dentro de él que sí son básicamente revocables. Decimos nosotros que en la capacidad para testar, decíamos que que la regla era la capacidad y que la situación de excepción es la incapacidad. Pues bien, ¿cuáles son los elementos del testamento? Hay que distinguir tres clases de requisitos. Requisitos internos, requisitos externos o solemnidades y su objeto.
Los requisitos internos son los que dicen relación con la capacidad para testar y con la voluntad libre y espontánea del testador. Los requisitos externos son variables, dependen de la clase de testamento, porque tenemos testamentos más solemnes y menos solemnes, que pueden ser cerrados y abiertos, otorgados en Chile o en el extranjero. Y el objeto del testamento es el contenido de él, es decir, las declaraciones y las disposiciones de bienes que hace el testador. La disposición es el llamamiento que hace el testador a ciertas personas para que lo sucedan en todo o en parte de sus bienes. Este llamamiento recibe el nombre de asignaciones, como las vimos al comenzar el estudio de este curso. Asignaciones testamentarias. Y estas asignaciones testamentarias pueden ser forzadas y voluntarias, pueden ser simples o sujetas a modalidades. También el testador puede hacer declaraciones de voluntad como las que mencionábamos en relación al reconocimiento de los hijos. Esos son básicamente los elementos con que partimos el análisis del testamento. Nosotros tenemos establecido que la prueba nuestra es, ¿cuándo dijo usted, Emanuel? El 6 de octubre. Sí, profesor. ¿Y el 6 de octubre es la próxima semana o no? Así Sí. es. O sea, nuestra próxima clase es la prueba. De manera que vamos a llegar hasta aquí para no meterle más temas a nuestro curso. Dejamos hasta el inicio del testamento lo que dice relación con nuestro análisis de el curso de Derecho Sucesorio. ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Hablad, discípulo. Tiene relación con la capacidad para testar. Hace un tiempo me pasó que tenía un jefe que estaba construyendo una casa y me hice la pregunta siguiente. Él confesaba abiertamente que él había generado su fortuna a través de las minas y eso con el tiempo le mejoró la vida. Pero también él reconocía que él no sabía leer ni escribir. Entonces me hago la pregunta si en ese caso, cuando usted menciona de que no se... Le contesto de inmediato con una respuesta que habitualmente doy. No apure, ganado flaco. Ya vamos a llegar en su momento a verificar cómo puede otorgar testamento esa persona que usted habla que no sabía leer ni escribir, cómo lo podrá otorgar un ciego, etcétera, etcétera. Por ahora, quédese usted con la duda. Si quiere resolverla, avance en la lectura del Hernán Troncoso. De lo contrario, después de la prueba, vamos a seguir hablando de ese tipo de testamentos y tendremos la respuesta que corresponde. En todo caso, no es bueno hacerse rico a costa de las minas, pues Sebastián. Yo conté el asunto de ese testamento que usted otorgaba como chiste. No es para que usted vaya a creer que puede seguir esa vía para hacerse de fortuna. No es un buen camino, porque después la vida le cobra la vuelta. Gusto de haberlos visto. Llegamos hasta aquí, entonces, ¿no va, Manuel? Póngase a estudiar y conversamos en cualquier rato. Chao, chao. Gracias, profesor. Chao a todos. Chao, profesor. Chao. Chau, chau. Gracias. Buenas noches, profe.